Subiendo. Listo, mi estimado. Iniciamos la transmisión del día de hoy, sábado 11 de julio. Iniciamos la transmisión del día de hoy, sábado 11 de julio. Perfecto. Bueno, darle las gracias a ustedes por estar presentes hoy en día. Vamos a hacer un webinar tal vez un poquitito más instructivo, de guía, acompañados aquí por nuestro gran amigo John y nuestro estimado amigo Abraham, acá René Valdés hablando. Hoy día básicamente queremos conversar sobre temas de hacking que tenemos, o más allá de conversar de temas de hacking, ¿cuáles serían nuestras primeras guías para tener claridad de cómo ingresar en este mundo tan extraño, tan lindo, complicado? Me río porque muchos de nosotros empezamos simplemente a buscar información en nuestra, entre comillas, juventud y llegamos, entre comillas, a encontrar muchísima información. No sé cuál fue tu experiencia, Abraham. Ok, antes que nada, buenas tardes y buenas noches, colegas. Mi experiencia, pues yo inicié prácticamente hace casi 20 años, más o menos. No les voy a decir qué edad tenía, pero estaba muy jovencito, ¿no? Vamos a decirlo así. La verdad es que la primera vez, hace rato comentaba con René, que las primeras veces uno pensaba que el hacking pues tenía una idea, ¿no? Más o menos vaga sobre lo que era. Conforme uno va estudiando y va aprendiendo nuevas cosas, en lo personal, lo que me sucedió fue que fui descubriendo el amplio mundo que es el de hacking. En lo personal, pues me inclino por lo que es la informática forense, en lo que es, vamos a decir, el recuento de daños, ¿no? Que decimos. En concreto, en base a la experiencia que he tenido, pues es algo muy bonito, es un área muy bonito lo de hacking y muy extensa. Es muy celoso, me refiero a celoso porque quita muchísimo tiempo, pero cuando es verdaderamente lo que a ti te gusta, si es algo que a ti te apasiona, ese tiempo pues sale volando, ¿no? Sale de sobra. A mí me ha pasado eso, que pues duro hasta 16, 18 horas que he durado en la computadora haciendo alguna cosa, ¿no? Puedo nada más terminar por las personas me gustaría terminar nada más por las personas que van iniciando en este mundo, que se enfoquen en aquello que les gusta, es decir, que definan un tema específico, algo que les guste. No cometan el error de un servidor, pues que quiso especializarse en todo y se dio cuenta que era pues tamaña tarea imposible, ¿no? Básicamente. En realidad es enfocarse en descubrir aquello que te gusta, aquello que te apasiona y enfocarte en ello. Exacto. John, ¿algún comentario sobre estos inicios, sobre este mar de conocimientos que hemos encontrado y lo avasallante que puede llegar a ser la cantidad de cosas que podemos descubrir? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Buenas tardes. Sí, efectivamente, acotando algo de que dijo Abraham también, ¿no? Los inicios fue igual, fue simple curiosidad más que todo. Hace un momento le estaba comentando precisamente que cuando yo inicié en este mundo, también era de los que simplemente descargaban herramientas por descargar, por simplemente tratar de aparentar de ser un hacker, ¿no? Y simplemente descargar herramientas por descargarla, pero sin siquiera tomarnos la molestia de leer lo que venía dentro de la herramienta, el código fuente, leer toda la información que trae. Y eso me llevó y me motivó de una cosa a otra. Yo comencé en este mundo, primeramente, haciendo páginas web. Comencé a meter en el mundo ya del hacker, del mundo del hacker, del mundo de la programación. Y poco a poco he ido avanzando y yo sé que esta carrera es extensa y bueno,
tratamos de seguir adelante y de seguir avanzando, ¿no? Y así fue mis inicios también, y seguir aprendiendo como lo estoy haciendo casi todos los días. Exacto. Bueno, por mi lado, así como a nuestro amigo Abraham le gusta el ámbito forense, a mí me gusta más el área de networking. De hecho, me dedico mucho a la seguridad de la información en área networking, trabajando con distintos tipos de firewall, haciendo pentest y etcétera. Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez, dentro de las ilusiones y las desilusiones que hemos pasado dentro del iniciarse en la informática, porque a muchos de nosotros, por ejemplo, nos tratamos de dedicar a servidores y de repente llega alguien y te dice, ya, ¿me podría configurar la impresora? Que no tiene ningún problema, ¿no? Es un área total y absolutamente diferente. Que no es ni mejor, ni peor, no tiene nada que ver entre lo que uno hace dentro de una cosa específica, que es una administración de un servidor, tal vez haciéndole un hardening, manteniendo un servicio, solo un servicio específico de ese servidor. Los servidores generan o realizan diferentes tipos de acciones. Y lamentablemente nunca vas a encontrar, bueno, nunca es muy de una forma, pero es muy difícil que encuentres una persona que administre total y absolutamente todos los servicios de un solo servidor. Entonces es ahí, imagínense que solamente les estoy comentando algo de un solo servidor. ¿Y qué les parece si esto lo hablamos a un nivel un poco más macro? De que si salimos de ese servidor existen temas de networking, de esos temas de networking existen temas de routing, de esos temas de routing hay temas de el modelo OSI completo, y entonces tú te tienes que ir especificando y especializando en cada una de esas cosas. No quiere decir de que no tengas que conocer, no quiere decir que no tengas que conocer las cosas, simplemente quiere decir que sí, debes conocer muchas cosas, pero debes aferrarte realmente a lo que tú necesitas o quieres, con lo que te llevas mejor, o con lo que funcionas mejor, con tu ambiente, que significa el mejor funcionamiento. No sé si han escuchado tal vez cuando uno habla del hack de box o los típicos o las típicas CTF, el Capture the Flag. Y siempre te dicen, agarra a tu equipo y juguemos. Y hay mucha gente que dice, no, yo lo hago solo. Sí, hay gente muy capaz que puede hacerlo solo. Hay gente muy capaz que puede hacerlo sola, pero esta gente tiene una historia, una experiencia, un conocimiento que llega a ser mucho mayor. O sea, es muy difícil que alguien saque absolutamente solo. El conocimiento y el estudio, por supuesto, es cada uno. Y es ahí el nivel de experiencia y el nivel de potencia que cada uno tenga en las herramientas y otras actividades. Por ejemplo, tenemos al maestro Mistral, que es personalmente yo encuentro que es una biblioteca con piernas, es una biblioteca móvil ese hombre. O sea, la cantidad de información que tiene en su mente, los cursos que entrega a través de la comunidad son excesivamente buenos, potentes, entretenidos. Y la paciencia que tiene él para enseñar, por supuesto. O sea, que eso es indiscutible, que eso creo que ahí no saca ventaja a muchos. Sí, bastante. Muy bien. Ahorita comentaba René del maestro Mistral. Efectivamente, es una, pues, parte del hacking. Aprovecho el comentario que hacía René. Parte del hacking es también la enseñanza, ¿no? No nada más aprender para uno. Muchas veces uno piensa que ser parte del hacking es como que ir a hacer daño nada más, ¿no? Robar acá, tumbar Facebook, ataques, pues cosas sencillas, ¿no? Así de, pues vamos a decirlo de primaria, ¿no? Cosas muy básicas como esas.
cuando en realidad el hacking pues va mucho más allá y en realidad absorbe demasiadas áreas, demasiadas competencias. El maestro Mistral precisamente pues muy bien comentó ahorita de René, efectivamente es una biblioteca andando ese hombre, ¿no? Pues él ahora sí que pues él sabe o domina varias áreas de hacking, ¿no? De este conocimiento. Y precisamente lo que él hace cumple muy bien con esa función del hacker, que es de compartir ese conocimiento, ¿no? Y no para, pues, la intención del hacker no es crear monstruos, ¿no? No es hacer daño ni nada de eso, mucho menos, sino que al contrario, o sea, es como que enseña a atacar para que te aprendas a defender. Entonces, creo que eso también bueno, a mi concepción, es algo muy importante. La función del hacker no es atacar, no es hacer daño o nada más porque sí, es defender y obviamente pues enseñar, ¿no? Vamos a decir, difundir ese conocimiento. No quedarse pues con ese conocimiento para uno solo, ¿no? Sino que compartirlo, que es lo que se hace en la comunidad de Hacking Red Hat. Exacto. John, algo con comentar esta idea? He visto muchos casos y muchos grupos en los que precisamente te enseñan ese tipo de técnicas para que tú puedas defenderte, pero ya depende de ti cómo la quieras utilizar y cómo la vayas a usar. Eres tú el responsable de lo que vas a hacer. Precisamente en algunos canales ponen como un lema que siempre son las técnicas que se dan, están dependiendo de las leyes de cada país, están regidas por leyes en cada país. En un país puede ser que no tengan ningún tipo de repercusión, pero en otro país sí pueden tener repercusión. Pero ya se depende de ti, no precisamente de las personas que hayan enseñado, que enseñan las técnicas de buena manera para que puedas implementar y puedas defenderte, como dijo Abraham, ¿no? Pero ya depende de ti. Tú eres el responsable de lo que haces, hasta dónde haces y de lo que te pueda suceder después de lo que hagas. Son cosas muy, muy graves que se pueden hacer en ese sentido. Exacto. Bueno, de hecho, dentro de lo que comentaba John, si hacemos un acercamiento al asunto del mismo hacking, en una de las próximas charlas que vamos a dar acá en el canal, va a ser también un poquito la diferenciación de los diferentes grupos de ataque y defensa y enseñanza, ya que sería el Blue Team, el Red Team, los Purple y la otra gama del arco iris que tenemos en los diferentes grupos de ataque, que es donde empieza a ser muy, muy entretenido. Donde se empieza a hacer muy, muy entretenido el asunto del hacking, porque, claro, uno dice, sí, perfecto, yo sé programar, pero ¿en qué sabes programar? No sabes programar en todos los lenguajes y nuevamente aquí se vuelve a hacer un doble clic al asunto de la diferenciación de los grupos, del Red Team, del Blue Team, el Red Team enfocado al ataque, el Blue Team enfocado a la defensa, el Purple que tiene un poco de ambos. Un poco de ambos, y ahí empezamos con el amarillo, el verde, etcétera, etcétera. Negro. Entonces, tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de enfocarlos a cada uno con lo que mejor se llevan de la informática. Entonces, creo que eso sería un asunto bien bonito de poder entrar a poder ayudar de repente a muchos a encontrar su camino. Porque, tal como Abraham dice, a mí me gusta la informática forense. Hay a otros que les apasiona simplemente el aprender herramientas de todo tipo. Pero no vamos a armar una casa, un edificio, si no sabemos qué es lo que va primero abajo. Exactamente, los cimientos. Exacto. Entonces, queremos ser un aporte y un apoyo con estos cimientos y de esperar nos sigan acompañando en todos estos webinars que les tenemos preparados, y bueno, con invitados excelentes y haciendo preguntas, respuestas,
consultas a lo que necesiten y bueno, tal como hicieron una consulta el webinar pasado de cuál era la mejor técnica para empezar el hackeo, pero la pregunta iba muy enfocada al hacer daño. Entonces, perfecto, sí, hay miles de técnicas para hacerlo. O sea, personalmente, si vamos a hacer daño, creo que lo mejor es botnet. Es lo mejor que puedes hacer. Pero, nuevamente, tal como decía John hace unos minutos atrás, está todo enfocado a las leyes informáticas que tenemos en cada uno de los países. Aquí en Chile, lo cierto es que la ley informática es un chiste. No, es triste porque es demasiado débil la ley informática. Pero se supone que se está trabajando en reforzar esto. Acá en Chile tenemos, por ejemplo, a personajes que son muy fuertes y muy robustos en el ámbito de las leyes, de tratar de reforzar una ley informática, como Pedro Huichalaf o Andrés Pumarino, que son dos personas que se dedican tanto al ámbito, por lo menos Pedro Huichalaf es más técnico y Andrés Pumarino es del área un poco más robusta, del área de leyes, para sacar una ley informática que realmente nos proteja de este tipo de actividades, o por lo menos que no quedemos a merced de lo que ocurre con la ley SOPA o de lo que va a ocurrir más adelante con el GPDR, con la Ley de Protección de Datos Generales. Entonces, son temas sumamente potentes, curiosos, que nos pueden llegar a afectar. No sé si ustedes vieron o lograron tomar conocimiento de lo que se llamó el gran hackeo, que fue lo de la manipulación de datos del Brexit, la campaña de Trump, etc. Ahí detrás hubo una compañía que analizó todos esos datos, utilizó información y logró hacer cosas demasiado interesantes simplemente porque nosotros como usuarios normales de la red, nosotros tomamos esa información y entregamos nuestra información. Y alguien se aprovechó de esos datos, se aprovechó de esa falta de regulación, por decirlo de una forma, y resulta que hoy en día las campañas publicitarias y todo eso trae detrás una analítica tan potente que al final del día nos deja demasiado expuestos, porque lamentablemente con mucha información sobre la mesa, la gente no sabe por dónde empezar y lamentablemente, si no sabes de dónde viene esa información, terminas desinformándote a ti mismo. Entonces, nuevamente, lo ideal por parte de nosotros, o sea, la idea de la parte de nosotros es tratar de entregar un poco ese conocimiento a la comunidad, cosa de que logremos dar una guía de lo que vamos o de lo que se puede llegar a hacer, porque nosotros no podemos decirle a cada uno de ustedes, no puedes hacer esto, eso ya está en ti. Exactamente. Ahora sí que, sí, muy bien, los límites se los pone uno, ¿verdad? Absolutamente. Sí, exactamente. Dice, alguien por ahí comentaba, no recuerdo quién fue, me parece que fue un americano, un estadounidense, que sacó una frase, pues que, vamos a decir, predomina en el mundo informático. Dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Entonces, nada más cierto, y más en estas áreas, en esta área de hacking, ¿no? Desde luego, pues, además de estar sujeto a las regulaciones de cada país, pero pues enfocarlo más bien al beneficio, ¿no? No al beneficio me refiero a explotar el conocimiento para beneficio propio, sino que pues en general, ¿no? Por ejemplo, ahorita comentaba René sobre la ley SOPA, o por ejemplo, cómo proteger la información que uno regula, que uno maneja, o si uno descubre algún método, alguna idea de alguna manera, alguna forma de proteger esa información a través de mecanismos de blockchain, que es como se manejan los bancos actualmente, pues ¿por qué no lucrar con ello? Obviamente me refiero al lucro,
no exagerando, no cobrando sumas excesivas, cobrando pues algo módico, ¿no? Algo justo. Y a su vez, pues uno apoyar con los demás compañeros, pues en ese conocimiento, ¿no? Enseñar a los demás cómo explotar ese potencial, que es lo que comentaba René ahorita. Desde aquí en el colectivo, pues en la mejor disposición, pues me incluyo para apoyar en lo que sea necesario, siempre y cuando pues sea enfocado con eso, ¿no? Con el afán de aprender, de saciar esa sed de conocimiento que uno tiene, ¿no? Y vieran que es muy bonito cuando uno se adentra en este profundo océano de la información del hacking, ¿no? Y no tanto así en todo la amplia gama que corresponde en informática. Es algo muy bonito, muy satisfactorio, y desde luego que cuando uno enseña, que comparte ese conocimiento, parece cosa, no sé, de chiste, alguna cosa de esas, alguna cosa de broma, pero es muy bonito y uno siente que aprende más, inclusive enseñando, que simplemente aprendiendo uno solo, ¿verdad? Exacto. Entonces, no sé si alguno de nuestros espectadores tendrá alguna pregunta por mientras. Creo que está por reunirse alguno de nuestros colegas para presentar la página, John. No, parece que no me escucha. Bueno, no importa. Les hacemos la consulta por el minuto. Si tienen alguna... Bueno, aquí tenemos una pregunta de Milord, que es, amigo, ¿ustedes creen que en la Deep Web estén los mejores hackers? No. Compleja pregunta. ¿Disparo tú o disparo yo? Bueno, nada más un comentario muy breve respecto a la pregunta de My Lord. Esa pregunta sí es difícil, es compleja de responder. En lo personal, yo no creo que sea del todo así. Si bien es cierto que muchos pues, colegas que se dedican a esto de hacking andan por ahí deambulando por la Deep Web, y no es del todo así, ¿no? La mayoría, expertos en seguridad, como de René, Maestro Mistral, de Black Tiger, etcétera, están más bien, vamos a decirlo, detrás de un escritorio, detrás de una computadora, no precisamente en la Deep Web, estar en las empresas, en las grandes empresas, grandes corporaciones, pues protegiendo precisamente su trabajo, ¿no? Por ejemplo, los bancos, en las agencias de investigación, etcétera. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué es relevante esto? Porque para una persona que se dedica exclusivamente a eso, necesita tener muchísimos conocimientos y estar muy bien formada en esos conocimientos precisamente para defenderse de cualquier flanco. No por ello es indispensable que estés forzosamente navegando por la Deep Web. Esa opinión personal. Mira, aquí tenemos otra pregunta muy entretenida. Muy entretenida. Ah, caramba. Uy, ¿cuáles son los libros? Uf. El libro blanco de hackeo, no recuerdo quién lo edita este libro, pero The White Hacking Book, ese es muy buen libro para comenzar en el hackeo, ¿no? En el mundo de hackeo. Es algo complejo, es un libro que está en inglés, pero es muy bueno. Yo lo recomendaría, ¿no? Para iniciar en esto de hackeo ético. Además de eso, en lo personal recomiendo también, pues, echarse un clavado, ¿no? Indagar un poquito sobre qué comprende el hackeo ético. Hackeo ético muchas veces, o la mayoría de las veces, es confundido con algo lo que hacen los hackers de sombrero negro o de sombrero gris. No es precisamente lo mismo. Hay muchas diferencias que los hacen totalmente distintos. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta del compañero, yo recomendaría ese libro, el libro blanco de los hackers, y
e indagar un poco sobre lo que comprende el white hacking. Exactamente. Bueno, dentro de toda, tú acabas de dar en el clavo con dentro de la respuesta, porque así tanto como hablábamos de los grupos de los grupos de defensa y de ataque, como el Red Team, Blue Team, nos vamos a encontrar con muchas, en este ámbito del hacking, nos vamos a encontrar con muchos ámbitos, con muchas diferenciaciones o muchas definiciones en cuanto a los colores de los sombreros también, que lleva mucho se lleva un concepto muy apegado a todos estos mismos conceptos de qué es lo que yo quiero definirme, a qué es lo que me quiero dedicar, porque nuevamente, así como recién hablamos de que yo me puedo dedicar al hardening de un servidor, me puedo dedicar al hardening de una aplicación dentro de un servidor, que no necesariamente una cosa, que una definición o una actividad que yo genere en un mismo servidor incluso, necesariamente tiene que llevar a hacerse en el mismo servidor con otro tipo de servicio. Pueden ser cosas muy diferentes, porque yo me puedo dedicar tal vez a jardenizar servicios de DNS dentro de un servidor, pero un servidor con las mismas características puede tener un servidor de correo. Y a lo mejor tú eres experto en correo, yo soy experto en DNS y nuevamente tenemos diferentes cosas. Y es ahí donde también sale un poquitito del espectro y empezamos a hablar de los Development Operations. Y ahí tenemos otro mundo brillante, maravilloso y espeluznante de materia para aprender. Porque, nuevamente, nuevamente, acá hay un tema de que siempre es la pregunta, recurrente. ¿Por dónde empiezo? Nuevamente, la mejor respuesta que podemos entregar es ¿qué es con lo que mejor te llevas? Que no necesariamente es lo que más te apasiona. Exactamente. Sí. Porque claro, a ver, tal vez quieres ser músico, pero sería como una pauta. No sé si me escuchas, René. Exacto, no hay una guía específica. Una pauta de pronto, claro, una guía para que tú puedas indicar por dónde quieras comenzar, por dónde puedes empezar, por dónde puedes iniciar. Exacto. Dame un segundo. Aquí tenemos René, disculpa que te interrumpa de pronto. No sé si escuchar, René y Abraham. Ten cuidado. Simplemente también hacer una pequeña consulta más que todo, ¿no? Ustedes, los especialistas en el tema. Sí, muchas veces, inclusive creo que la serie que muchos conocemos, que es la de Mr. Robot, ha influenciado bastante en la mentalidad de las personas a creer que el hackeo es algo tan fácil, tan sencillo y que tú puedes desarrollarlo sin ningún problema. Y sabemos, como dije hace un momento, que depende de las leyes de cada país, el problema que tú te puedas meter y lo que tú hagas, ¿no? Pero ha influenciado bastante esta serie en las personas, a pesar de ser una serie que está enfocada, yo diría un 90 o 95% de la realidad. Inclusive estuve viendo un documental sobre la serie, que ellos habían contratado hackers, especialistas en seguridad informática, para poder desarrollar la serie. O sea, parte de la serie que dan, parte de las cosas que dan son reales, se dan en el mundo real. Y sobre todo la pregunta va enfocada a eso, ¿no? ¿Cómo podemos saber o cómo podemos identificar o conocer los distintos tipos de sombreros que hay? No sé si de pronto ya le dijeron en el momento que se me fue la luz. ¿Qué tipo de hacker, ¿no? Los de sombreros sabemos que es sombrero negro, los de sombrero blanco y los que están intermedios, que son los de sombrero gris. De pronto ustedes con su experiencia en lo de la seguridad informática puedan darnos una pauta más o menos de conocer a qué se dedica cada uno, qué hace cada uno.
Bueno, una pregunta bastante difícil. Esa es la idea. El cómo empezar, cómo definir a qué dedicarse. Yo siempre supe que me gustaba el asunto del hacking. ¿Ya? Por mi formación profesional, se supone que yo soy analista de sistema, pero programaba. Me llevo bien con los lenguajes de programación, pero no me gusta programar. Siendo súper honesto, no me gusta, lo detesto. ¿Ya? Pero encontré mi área en el asunto del networking, que me encanta. Y un día me dije, ¿por qué no voy un pasito un poco más allá y voy a sacar mi certificación Ethical Hacking cuando estaba la versión 8? Fue el peor error que pude haber cometido en mi vida. ¿Por qué lo digo como error? Porque es tanta la información que es abrumante. Es mucho. La certificación es espectacular, exquisita, entretenida, porque te agarra todos los conceptos y te envuelve en ellos. Pero mentalmente debes estar preparado a tratar de resolverlo. No, sí es cierto. Entonces, que en esa época de mi vida, si bien logré la certificación, etcétera, fue todo muy bueno. Entretenido, porque me abrió otros pasos de conocimiento mucho más allá, que eran más entretenidos, y lo peor de todo es que me abrió el apetito para seguir leyendo, aprendiendo, conociendo, investigando, haciendo experimentos. En fin, tuve la fortuna de que en el lugar donde trabajo, soy el que tiene el trabajo más entretenido. ¿Por qué? Porque al ser encargado del área de tecnología, tengo que hacer investigación y desarrollo. Entonces, puedo darme licencias de perder mi tiempo tratando de hacer muchas cosas dentro de todo lo que podemos aprender, pero a veces muy poco productivo. A veces muy poco productivo, ¿por qué? Porque a veces te encuentras con callejones sin salidas en el cual realmente necesitas un tremendo equipo que, nuevamente, no lo puedes hacer solo. Y ese no lo puedes hacer solo, ¿por qué? Porque sencillamente vas a llegar a un script que tú, o vas a llegar a algún conocimiento tope, y no porque no puedas aprender más allá, simplemente porque el tiempo no te va a dar, porque te tienes que ocupar de otras cosas. Exacto. Entonces, nuevamente, y si quieres ir con todo eso, ponerte la mochila y empezar a echarle cosas encima, y adentro de la mochila y continuar, se te va a rajar la mochila y vas a tener que detenerte. ¿Y dónde te tienes que detener? Nuevamente, donde eres mejor, donde se te da las cosas más fáciles. O sea, por lo menos es como lo veo yo. ¿Por qué en ese punto? No estoy diciendo abandona lo otro. Simplemente fortalece tu área de expertise y empieza a levantar una manita y empieza a traer ese conocimiento, y de repente vas a ver cómo, tal como se han formado las islas en Japón, que le empiezan a tirar arena y le empiezan a ganar espacio al mar. Básicamente ese es el mejor concepto burdo que puedo entregar. O sea, tú tienes una pequeña islita entre medio de este tremendo mar, y para ganarle espacio a ese mar tú tienes que ir poniendo arena para ganar ese espacio. Pero para saber cómo manejar lo que tienes actualmente, necesitas fortalecerte. Saber que eres bueno y que en lo que tú haces que eres lo mejor, y después empezar a poner más arena hacia allá. Y esa arenita que vas poniendo más allá, esa arenita significa el pedazo de conocimiento que le sacaste a tal persona de tal comunidad, a tal persona con la que conversaste, te fuiste a tomar un café y con un amigo que es experto en programación y te explicó cómo él maneja tal vez una forma de programación que eventualmente tú la podrías ocupar en tu metodología.
Y ahí tú te vas formando. Porque nuevamente, como conversábamos hace un rato atrás, claro, tenemos, por ejemplo, frameworks de trabajo que son el cómo yo voy a organizar mi información, cómo voy a organizar la infraestructura de información o la infraestructura del manejo del proceso de la información, ya sea NISO, COVID, NIST, etcétera, y todos esos son frameworks. En otras palabras, son marcos de trabajo. Y la parte chistosa es, bueno, aquí, antes de seguir profundizando en esto va relativamente en relación con esa pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿La seguridad informática es el área más difícil de la informática? ¿Y es la más amplia? Bueno, esa es buena pregunta también. La seguridad informática, el área más difícil de la informática, no, de las más amplias, sí, no la más amplia. De las más amplias, sí. ¿Por qué no la más difícil? Hay muchas cosas en informática, en realidad. Decir difícil, catalogar como algo como difícil, me parece algo subjetivo con el respeto a la persona que pregunta, ¿no? Al compañero Pablo Fernández. Sin demeritar al compañero, me parece algo ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque depende de la perspectiva del individuo, de la persona. Por ejemplo, es especialista en redes. Yo sé algo de redes, sin embargo no soy especialista y me podría parecer algo difícil de redes, pero por ejemplo la programación se me da muy bien. René comentaba, dice, yo soy bueno para programar, pero no me gusta. Y yo puedo decir, es que a mí no se me hace algo demasiado sencillo, pero para él puede ser difícil. ¿A qué voy con esto? No es de lo más, es muy compleja la seguridad informática, como has comentado, porque involucra muchas cosas. Algo que es muy de seguro con la seguridad informática es que tienes que entender un poco de todo, un poco de programación, un poco de redes, tener demasiada lógica y soportar demasiado de este estrés. Saberlo manejar, creo yo que es algo muy importante. Por otro lado, en cuanto si es más amplio, yo creo que sí es algo amplio, pero por ejemplo en informática, lo que es el machine learning, todo lo que involucra la inteligencia artificial, es algo demasiado complejo y es muy difícil de comprender. Ahí sí yo creo que casi para cualquier ser mortal es algo demasiado complejo de entender la inteligencia artificial, ¿verdad? Por eso decía ahorita, ¿no? Que puede ser algo ambiguo, puede ser que a alguien se le dé. Más bien yo creo, Pablo, no es difícil. Si te gusta, vas a encontrar o buscar las formas para aprenderlo, para sacarlo adelante. Si es amplio o no, sí, definitivamente es una de las amplias. No creo que sea la más amplia, pero sí es una, vamos a decir, una de las ramas de la informática y es de las más amplias. Exacto. Eso es muy cierto. Y bueno, dentro, complementando lo que dice Abraham, y les comentaba hace unos minutos atrás, o sea, hoy día se trata de regular todo. Hoy día tenemos, como les comentábamos, existen miles de frameworks. Hay unos que dicen 27001, otros te van a decir, no, es que es mejor la 27032, la 27031, etcétera, etcétera y etcétera. Pero nuevamente, ¿a qué se refieren estas? Simplemente a un tipo del cómo tú vas a manejar o vas a enfrentar cierto tipo de problemas. Y aquí viene algo más humano y más complejo. ¿Qué tipo de manipulación, cómo vamos a enfrentarlo? Muy fácil, porque todo es interpretable. Y como todas las empresas tienen un core diferente, por decirlo de una forma, o cómo manejan su estructura, es diferente. Es muy difícil encontrar una empresa muy calcada. Entonces,
Es ahí donde podríamos comparar que estos frameworks son igual y tienen el mismo concepto que las leyes en nuestros gobiernos. Todo es interpretable al juez que las aplique. Eso quiere decir de que un gerente de informática puede decir, oye, vamos a utilizar COVID, B larga IT, no B corta ID, no es COVID. Vamos a acercarnos a COVID o a NIST, y él va a interpretar ese proceso hacia lo que él gusta. Entonces, o a lo que él mejor conoce. Por algo son tendencias de lo que cada uno genera. Esa es la parte entretenida de cómo uno tiene que ir viendo la informática. Más problema o menos problema, más difícil o más amplia, es muy difícil decir si esto es así, porque nuevamente la informática no es cuadrada. No es cuadrada. Es un poliedro gigantesco que si le haces doble clic te vas a encontrar con otra careta, y esa otra careta te va a llevar a otra careta, y es prácticamente, nuevamente, basémonos en la frase cita que dio Abraham: si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Es básicamente eso. Aquí tenemos otra pregunta entretenida. Basándose en la tipificación penal del país donde se encuentran, ¿considera que un hacker es calificado como ciberdelincuente? Yo también tengo otra pregunta. Sí, veamos. ¿Partes tú, estimado Abraham? Claro que sí. Híjole, pues. Son muy buenas preguntas las que han hecho. Depende de René ahorita comentó algo muy cierto. Depende del individuo, del juez el que esté calificando, ¿verdad? Vamos a partir desde el principio básico. El hacker per se, es decir, la definición de hacker no es un delincuente, mucho menos un cibercriminal o que se dedique a esas actividades. No, todo lo contrario. El hacker está precisamente para que los que se dedican a la delincuencia, lucrando con la ciberseguridad, pues detenerlos de alguna u otra manera. Yo creo que esa sería la definición básica de hacker. ¿Cuál es el problema? Que está tan permeado, tan viciado el término de hacker en todo el mundo prácticamente, y gracias en su mayoría al cine de Hollywood, de aquí de nuestros hermanos americanos, de Estados Unidos. Está tan maleado ese término de hacker que piensan que un hacker es una persona que, bueno, es que él me va a robar un Facebook, es una persona que me va a intervenir un teléfono, es una persona que es capaz de tumbar un sitio web. Hacker en realidad no es eso, ¿no? No debería dedicarse a eso, más o menos, pero sí debería defenderse de eso. Respecto ya concretamente a la pregunta a la cuestión penal, depende. Por ejemplo, acá en México, acá en su país, en México, en su casa, hay algunas cuestiones que están penadas por la ley, otras no. Depende de la cuestión jurídica de cada país, hasta dónde te limita en la cuestión informática. Aquí en México está prohibido que tú reveles tu información personal. ¿Cuál es la información personal? Bueno, yo sí tengo una empresa, soy el dueño de alguna organización, vamos a decirle organización X, pero yo utilizo información o recopilo información personal, datos personales de mis clientes. Yo estoy obligado por ley a resguardar esa información con la mejor integridad posible y además suministrar vamos a decir,
suministrar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a esa información. Por si fuera poco, el acceso a esa información debe de estar limitado por ley hacia un cierto número de personas. Es decir, no cualquier persona puede acceder a ellos, mucho menos tú puedes darlos a conocer a los demás. Esto acá es en México, probablemente en algún otro país no aplique así. Es algo que depende del juez, pero pues termino diciendo, el hacker como tal no es una persona que sea ciberdelincuente, no, todo lo contrario, es exactamente todo lo contrario. Que sepa hacer eso es otra cosa, pero es una persona que está en contra de todo eso y que se puede defender. Y respecto a, con eso termino, la cuestión legal en cada país pues depende precisamente del sistema de justicia de cada país, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, acá en Chile por lo menos básicamente muy parecido a lo que comentaba Abraham, y eso nuevamente pasa por la fortaleza que tenga la ley informática en cada uno de los países. O sea, aquí se persigue mucho, acá en Chile tenemos a la PDI, que es la Policía de Investigaciones, que tiene una sección que es la del cibercrimen. Tuve la fortuna de tener un profesor que era subcomisario de esta área. O sea, bueno, gracias o por culpa de él, me terminé arrojando a las aguas del hacking, pero por las aguas claritas, no por las aguas más turbias. Porque es un mar de conocimiento y el conocimiento que tiene, que uno puede llegar siendo o pretendiendo ser hacker, ¿ya? Porque uno nunca termina de ser hacker. El hacker, si nos vamos a la definición estricta del hacker, es simplemente una persona que quiere lograr un conocimiento de cierto sistema. Que ese conocimiento llegue a ser cómo lo puedes romper, cómo lo puedes... cómo puedes romper ese sistema, cómo puedes arreglar ese sistema, cómo funciona ese sistema, todo ese proceso es el mismo y tiene la misma finalidad. Ser un hacker es simplemente saber cómo funciona un sistema. De ahí a lo que yo quiera hacer con ese sistema o con esa información, ahí empiezan nuevamente, tal como dijimos con los diferentes sombreritos, las diferentes concepciones de el cracker, de la concepción del hacker y el cracker, que ya sería como el blanco y el oscuro, el yin y el yang, por decirlo de una forma. El hacker simplemente quiere conocer y el cracker solamente quiere hacer pedazos las cosas. Destruir, exacto. Y entonces ahí esa es una... es una pequeña, una bastante delgada línea, y aquí nuevamente, dependiendo de la formación valórica de cada uno, porque no va más allá del tema, es si tú haces un RM-RF/ en un servidor que vulneraste, o simplemente le das exit y logout porque supiste que lograste entrar y te fuiste. No, es un poco la diferencia entre un hacker y un cracker. Es lo único, porque el conocimiento básicamente debiese ser el mismo. O sea, exacto. Aquí tenemos otra pregunta entretenida, que es de Genlogic, que es seguridad informática y ciberseguridad. ¿Es lo mismo? Con el tiempo he notado que han salido muchos nuevos términos y algunos ya no se usan tanto, como ScriptKiddie, Lamer, Cracker, etc. Esto es complementario a la pregunta anterior. Yo creo que más bien ahí es como de, vamos a decir, como que los términos se vician, ¿verdad? Por ejemplo, yo también tenía mucho tiempo que no escuchaba de ScriptKiddie o Lamer, Cracker, etc. Ahora casi todos dicen, es un hacker, o es hacking, etc. Como que lo concentran más todo eso. Depende más bien, yo creo, pues no sé si de la cultura, de la región étnica, no sabría decir. Inclusive es del tiempo, ¿no?
Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando inicié en este mundo de hacking, pues no existían esos términos, o sea, era hacking o cracker y párale contar, ¿no? Exacto. Y ahora ya que dicen, ¿cómo es? Noob y Squid Kid y Lamer y no sé qué tantas cosas, dice uno, pues quién sabe, ¿no? Que niños rata, ¿no? Una cosa así, dije, bueno, pues ya eso... Sí, no, han aparecido varios conceptos entretenidos y son las nuevas generaciones, por decirlo. Lamentablemente, es tristemente que ahora que uno no puede ir tranquilo por la calle y decir, oye, chuta, sí, yo pertenezco a una comunidad de hackers. Al tiro te quedas mirando así como, ¿qué? Es como, sí. No, y uno tiende a decir o mal decir, soy ethical hacker. Es como, no, es triste. Sí, viene esto de más, ¿verdad? Bien, respecto a seguridad informática y ciberseguridad. Maestro Mistral. Maestro, buenas tardes. Maestro Mistral, muy buenas tardes. Aquí lo tenemos al aire ya. Parece que se corta un poco la comunicación. Bueno, nada más respondiendo a la pregunta de GenLogic. Yo diría que sí, son términos ambiguos. Seguridad informática y ciberseguridad, pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con ciberseguridad? Pues la seguridad básicamente de la red, no todo lo que es cibernético, de lo que estamos acostumbrados. Y la seguridad informática, ¿qué se enfoca? Pues se enfoca, vamos a decir, también corresponde a eso, pero hay que tener algo muy presente. La seguridad informática también involucra lo físico, el espacio físico, tanto el entorno de cómo tienes tu estructura de tu red, o de tu equipo, o tus equipos inclusive, y no nada más lo que está en la red. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos con mucho retraso, estimado. Sí, se escucha muy cortado, maestro. Sí, mientras arreglamos el problema de audio del maestro, en un segundo, y complementando un poco a lo que, para terminar de responder a la consulta de GenLogic. Sí, han salido muchos conceptos que lamentablemente podríamos decir de que tal vez díganme retrógrado, cromañón, lo que quieran, pero es un poco triste que lamentablemente por el concepto social de decir que uno es hacker y ya es malo per se, simplemente por decir que tú eres hacker, la gente piensa de que tú te vas a meter a sus teléfonos, a sus computadores. Realmente el término es mucho más sencillo. Es simplemente la necesidad de conocer algo más, de saber cómo funciona un sistema. No va mucho más allá. Y nuevamente, claro, el script kiddie, encontré un script y lo lancé nomás. Y el Lamer es el típico hacker de guía paso a paso. Entonces, o que dice que hace, pero no hace lo que dice. En fin. Son muchos las aristas. Y tal como aquí complementa Pablo, entonces básicamente todos podemos ser crackers, pero solo los hackers no les gusta hacer más que el mérito personal. Sí, señor, efectivamente, todos podemos llegar a ser crackers, porque una vez que tú vulneraste un sistema o tienes posesión de un sistema, todo depende de ti en hacerle daño a ese sistema. Sí, exactamente. No hay nadie que te detenga. No hay nadie que te detenga. Si tú llegaste a elevar los privilegios en un servidor
y esa elevación de privilegios te llevó a tener el root completo, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras y solamente tus ganas de hacer algo es lo que te va a detener. Nada más que eso. Y nuevamente, vámonos a la premisa de la cita que hizo Abraham. Si lo puedes programar, lo puedes realizar. O sea, si lo puedes imaginar. Punto. Exacto. ¿Ya? Entonces, si estás metido en un servidor, estás metido en un sistema y quieres hacer alguna maldad porque tienes la capacidad o cómo lograste ingresar, tienes la capacidad para hacerlo, lo puedes hacer. Punto. Y entonces es ahí donde empezaron, no, lo que pasa es que, no sé, a lo mejor les molestaba la palabra cracker y por eso decidieron, el ámbito informático decidió decir de que el hacker era malo y para diferenciarlo de lo bueno le pusieron el prefijo ethical hacker, hacker ético. ¿Desde cuándo ha sido poco ético querer aprender? Pregunto yo. Sí, básicamente, sí, es cierto, es lo mismo, que se ha maleado tanto el término de hacker, que ya actualmente se ve como algo malo, como algo peligroso inclusive, ¿verdad? Cuando no debiera ser así, o sea, no tiene nada que ver eso, ¿no? Exacto. Muy bien. Oh, se me cortó. Entonces, eso es básicamente Pablo y el Logi. Son preguntas entretenidas. Y nuevamente, tal como tú decías, que en el ámbito de la seguridad informática y ciberseguridad, muchos se orientan única y exclusivamente al ámbito lógico. Pero hay muchos que pierden el objetivo del ámbito físico. Alguna vez me tocó ir donde un cliente que tenía miles de anti-spam, miles de IDS, IPS, una maravilla, o sea, y mucho dinero invertido en su plataforma informática. ¿Ya? Entonces ocurre que, claro, su plataforma informática a nivel lógico era una fortaleza. Yo un día lo fui a visitar a su oficina, me puse a revisar, porque estaba la oficina de él y un poquitito más al lado estaba la puerta que accesaba al data center de él y estaba con el teclado, etc. Bueno, resulta de que la teclera para abrir la puerta estaba con la contraseña por defecto. Entonces se abría simplemente con el asterisco 0000. A pesar de que él tenía su propio usuario, pero parece que él desconocía de que el usuario administrador era asterisco 0000 y se abrió. Y adicionalmente, si tú agarrabas el techo, el cielo americano, lo abrías, mirabas por arriba de la puerta y podías ver los racks. No, es cosa increíble eso. Entonces de repente uno se encuentra con ese tipo de cosas y uno dice, oye, pero este edificio no era nuevo. Me dice, sí, y cuando hicieron el data center, ya que de hecho pusieron la oficina de informática adelante del data center, cosa de que no pudiera pasar nadie en el data center sin que no fuera visto. Entonces, en esa lógica era súper bueno porque necesariamente tenías que entrar a la parte de soporte. Después de la parte de soporte estaban los analistas y después del analista estaba el gerente. Nadie podía pasar al data center. Claro, el gerente estaba en su pecera y tenía el pasillo que daba a la puerta del data center. Nadie podía ingresar sin que fuera visto, o por lo menos agarrado con una o dos cámaras. ¿Ya? Era maravilloso. Pero levantabas el cielo americano y se veía el data center. Entonces, se supone que el data center, con ese tipo de información que se supone que era crucial, el edificio era nuevo, se supone que el edificio lo habían hecho, pero perfecto para blindar la información que manejaba esta empresa. Y podías ver
Bueno, en fin, y hay otras aberraciones como data center con paredes de vulcanita o data center con con las cañerías de agua sucia cruzando por arriba. No puede ser. Entonces, uno dice, sí, pero ¿qué me tengo que preocupar yo de las cañerías del edificio? De mucho. No. No, pues sí, bastante. De hecho, aprovechando ahorita que comentas, mientras alguien más pregunta René, de Cisco en los cursos de CCNA, del Cisco Certified Network Association, los pueden encontrar en cualquier parte, ¿no? Por lo general están gratuitos casi en cualquier parte. En el capítulo 7 u 8 de la retícula 4, si no me equivoco, habla muy bien sobre eso, sobre los temas, no nada más de software, de ciberseguridad, no, sino que el espacio físico y las normas que giran en torno a ello. Es decir, la mayoría ignoramos en un principio que los sockets del tomacorrientes o los sockets de la luz deben de llevar un cierto tipo de cable, deben de estar a una altura específica, deben de estar protegidos con un tipo de caja especial, etcétera. Asimismo, la instalación de los racks, de los MDFs o el IDF, es decir, el Main Distribution Facility o el Intermediate Distribution Facility. Tanto el uno como el otro, es decir, donde están los sites que les decimos, ¿no? O donde están todos los equipos, el data center y lo demás, los servidores, deben de llevar por norma, eso sí, por norma, deben de llevar un tipo de instalación específico. La mayoría de la gente ignora completamente eso. Inclusive el cuarto que debe de estar acondicionado para esos aparatos debe estar equipado con una tecnología especial. Pintura antiinflamable, de este aspersor de agua, pero no cualquier aspersor, sino que tiene que ser específico. Protección en caso de fallos, protección en caso de incidentes externos, ¿qué son esos? Pues lo que comentaba René ahorita, que si él se subía y quitaba el plafón del techo, pues que podía ver todos los cables. Precisamente ante ese tipo de cosas debe de estar protegido también los sitios. Entonces, parte de lo que preguntaban ahorita, la seguridad informática abarca también todo eso, ¿no? No nada más es la cuestión del software, el nivel lógico, no, va más allá, va hasta inclusive hasta las cuestiones físicas. Inclusive, me atrevo a decir, y por favor me corrige si me equivoco, René, que tanto uno como el otro, pues llevan de la mano comprender lo que sucede a nivel físico, me refiero a nivel de los bits, perdón. Es decir, cómo funcionan, cómo se hacen las comunicaciones. Y eso es algo muy importante de entender también en el hacking, porque te da una idea de cómo es comprender cómo viaja la información a través de la red desde los bits, desde los unos y ceros, te da una idea más general sobre todo lo que involucra ese mundo de la información. Asimismo, partiendo de esa idea general, tú ya entiendes qué debilidades podrías tener o sobre qué hacer énfasis, etcétera, ¿no? Por eso decíamos ahorita en una pregunta anterior, si es complejo, sí, es bastante complejo, ¿no? O sea, no es nada más pues aprender algún programita, ver un video en YouTube o suscribirse al canal de Hacking Red Hat y que nos enseñe el curso del maestro Mistral y demás, va mucho más allá de esto, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso es un tema bastante entretenido, de hecho, porque nuevamente, ¿en qué lado te quieres meter? Y te vas a encontrar con un mundo diferente. Tal como lo decías, oye, tenemos una norma para poner la altura de los enchufes eléctricos. Sí, así es. Ya, pero si te metes en el ámbito de los enchufes eléctricos, te vas a encontrar de que adicionalmente existe un mundo de tipo de electricidad, tipo de protección, tipo de respaldo. No sé si han escuchado en los data centers de los N+1, porque eso quiere decir de que cuántas
cuántas inyecciones eléctricas tienes, y si tiene un respaldo aparte de eso, por algo se le llama el N+1. Entonces, y ahí tienes un mundo solamente por el ámbito eléctrico. Exacto. Te vas por el lado de la seguridad, de la seguridad electrónica, ya sea cámaras, tecleras de acceso, magnéticos para las puertas, reconocimiento facial. Y ahí voy a parar un poco porque ahí ya mezclé dos. Porque, por ejemplo, tenemos las cámaras, el acceso lógico para poder estudiar todo eso. Ahí tienes uno, pero si nos metemos dentro de la cámara tenemos el reconocimiento facial, tenemos el biométrico. Entonces, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, y es abrumante. Es abrumante. Entonces, nuevamente, ahí tienes otro mundo. Y nuevamente, ahí también tenemos otro aspecto del área informática, que es el hacking de redes SCADA, que son redes industriales. Así es. Que si bien uno podría decir, sí, es muy parecido al ámbito normal del hacking de las web y cosas por el estilo, tenemos otro tipo de protocolos, tenemos otro tipo de cifrado, tenemos otro tipo de comportamientos, tenemos otro tipo de conocimiento. Y nuevamente, para el que se quiera dedicar y le guste el asunto de la electrónica, porque es demasiado apasionante el ámbito de SCADA, hay un déficit de profesionales de ciberseguridad, y en específico del ámbito del ámbito de redes industriales. Creo que está proyectado de que van a haber 2 millones, van a hacer falta aproximadamente como 2 millones de profesionales de aquí a 3, 4 años más. 2 millones. O sea, no, creo que la cifra era a nivel mundial, tengo que buscarlo bien, pero era más o menos en ese rango, solo para ese ámbito. O sea, y lo que acabo de dar es una brecha chiquitita, porque con todo lo que está pasando hoy en día de la pandemia, muchas de las empresas se van a volcar a la automatización. Exacto. Entonces, al volcarse a la automatización, van a aumentar su demanda en cuanto a lo que es profesional de seguridad, o bien al profesional de desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado desarrollo seguro? Por ejemplo. Entonces, todo eso va enfocado a este ámbito. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. ¿Es necesario saber programar para poder ser un buen hacker o dedicarse a la seguridad informática? He visto publicaciones de algunos institutos en redes sociales que dicen que no es necesario. Uy. Es que volvemos a lo mismo. Ahorita René comentaba algo muy cierto. Todo lo que hemos explicado es una partecita muy minúscula de todo lo que involucra la seguridad informática. ¿Es necesario saber programar para ser un hacker? Yo creo que sí. No es exclusivamente el pura programación. No, comentábamos, hay aspectos tanto lógicos como físicos. ¿Por qué es necesario entonces aprender a programar? John comentaba ahorita, antes de tener el problema de Internet, algo muy cierto. Cuando comienzas a utilizar o a trabajar con programas o scripts que encuentras en Internet, que te pasan, etcétera, es muy importante comprender el funcionamiento de ellos. ¿Para qué? Para que tú lo adecues a tu necesidad. Una persona que te diga, oye, este software es universal para esto, te está mintiendo. Cada software es único y es específico para una sola tarea, punto. Por eso la importancia que comentaba ahorita René, en la nueva era digital, en la nueva sociedad del conocimiento, en esta era de la economía digital, perdón, de buscar la automatización, se busca cada vez hacer sistemas que sean adaptables. Es lo que buscan algunos sistemas de tipo ERP o de CSM,
que sea lo más adaptable posible a la necesidad de una empresa, cosa que es hartamente difícil. Sí es necesario aprender a programar, pero si tú te piensas dedicar, por ejemplo, a ser auditor de la norma del ISO 27001, que veo que es el más común, o el 34, 32, etcétera, no es del todo necesario. Pero, curiosamente, René también tuvo bien a decir que todos, absolutamente todos, trabajamos con algún tipo de programación. No me refiero a lenguajes de programación, no. COBOL, perdón, o ITIL, Scrum, etcétera, pues esos también, esos frameworks, son marcos, son scripts, son programas, ¿no? Que ya están predefinidos y que cumplen con una función específica. Eso también es un tipo de programación, no de lógica. Es una programación que ya está, vamos a decirlo, en escrito, que sirve para una función de un individuo, para realizar una función específica. Un instituto que te diga, en lo personal, si un instituto me dice, oye, yo te voy a enseñar a hackear, a convertirte en un hacker, pero no te voy a enseñar a programar, yo dudaría, la verdad, bastante de eso. Exacto. Eso es correcto. O sea, por último, porque una cosa muy diferente es tener lógica de programación. Tener conocimiento, el conocimiento base, porque, claro, o sea, como les comentaba hace un rato atrás, yo programo en un par de lenguajes. No me gusta programar, pero eso no me impide o no te va a impedir abrir el código fuente de algún programa, de algún sistema, etcétera, y poder entender la lógica de este. Son dos cosas muy diferentes. Exacto. Son dos cosas muy diferentes, poder saber cómo funciona qué al poder modificar, modificar, manipular, extraer información de un cierto tipo de sistema. Entonces, si tú quieres hacerlo, lo más básico que deberías saber, por lo menos, es batch scripting. Y lo estoy tirando demasiado abajo. ¿Y por qué batch scripting? Porque el batch scripting te va a permitir a generar, como su nombre lo dice, script que van a decirle al sistema operativo a cómo funcionar o reaccionar con cierto tipo de actividades o ciertas actividades. Me refiero a servicios que estén corriendo dentro de este servidor para poder extraer o modificar la información que esté generando. Pero necesariamente debes tener conocimiento, tal vez no avanzado, pero sí debes tener conocimiento de programación. Así es. Así que eso. Estimados, adicionalmente yo les quería mostrar la página web de la comunidad, que es redhathacking.com, para que se vayan inscribiendo, para que vayan generando sus usuarios. Estamos empezando a subir tutoriales, herramientas, cómo manipular ciertas herramientas y otras cosas para mantenerlo al día a día. Por favor, dennos todo el feedback posible para que también nos entusiasme a nosotros a poder seguir queriendo invertir nuestro tiempo en esto. Nos apasiona poder entregar estas herramientas y estar atentos a las consultas de todos. Entonces, los invitamos a meterse a la página. Después les vamos a dejar abajo los enlaces para que vayan al canal de Telegram y al canal de Facebook. Y obviamente suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde se les va a ir avisando cada cuánto tiempo vamos a ir haciendo una u otra actividad. Así que eso es por ese lado. Damos 5 minutos más, Abraham, para preguntas y respuestas de la gente. Ok, me parece muy bien. Adelante. Perfecto. Si alguno tiene alguna pregunta o necesita
o necesita alguna guía, felices que estamos de poder ayudar o tratar de ayudar. Bueno, como le comentábamos, adicionalmente llegan preguntas. Vamos a hacer unas rondas de webinar. Ya tenemos un par de webinar agendados para el futuro. Hay uno que es muy entretenido, que va a ser de inteligencia artificial, así que ese tampoco se lo pueden perder. Que vamos a tener invitados bastante interesantes y la idea es empezar a lograr por lo menos un webinar semanal, ¿ya? Tal vez de la misma extensión del de hoy día, cosa de poder liberarlos a todos, temprano y que nos vayamos felices. Aquí tengo una pregunta entretenida. ¿Es recomendable? Y ahí está. ¿Es recomendable la certificación OSCP y qué recomendaciones para poder aprobarlo? Bueno, lo primero que nada, pues tener muy buen nivel de inglés, ¿no? Porque está completamente en inglés todo esto. Yo aconsejo, ¿es recomendable? Sí, definitivamente sí. Si más o menos no recuerdo, está dentro del top 5, el top 5 de las 5 mejores certificaciones de seguridad a nivel mundial. No porque lo dice una revista, ¿no? La PC Magazine, alguna de esas, no. Sino que varias empresas de ciberseguridad o de seguridad informática coinciden en lo mismo. Es de las mejores. No es la mejor, pero está dentro de las mejores. ¿Qué recomendaciones para poder aprobarlo? Híjole, pues, yo la verdad nunca lo he hecho. He intentado, al igual que René, de la Custom Ethical Hacking, ¿no? La certificación básica que la mayoría conocemos. Primero que nada, yo aconsejo para hacer una certificación tener experiencia. No me refiero a la experiencia laboral, sino que experiencia propia, es decir, uno crear sus propios laboratorios, emular sus propios ambientes y uno mismo ponerse en situación así de riesgo, decir, bueno, yo tengo esta máquina virtual o tengo esta otra computadora, de ser posible, cómo accedo a ella, cómo hago pruebas de seguridad, etcétera. Alguna otra recomendación sería eso, yo creo algo que también pasamos muchas veces por alto y ya es algo también personal. Muchas veces saber controlar nuestras emociones parece algo nimio, es decir, ridículo lo que digo. Sin embargo, el control, contar con ese control sobre esas situaciones de estrés, créame que muy a menudo, si te dedicas a este ámbito de la ciberseguridad, permea mucho. Saber qué hacer ante una situación de riesgo. Muchas veces nos preparan para sí, oye, yo te voy a enseñar a atacar, te voy a enseñar a defenderte, pero no sabes muchas veces cómo afrontar eso. Creo que eso es algo muy importante y esas certificaciones, así como la del Custom Ethical Hacking, te preparan precisamente para eso, te ponen en situaciones demasiado estresantes para que sepas resolverlo de la manera más rápida y eficiente posible. Creo yo que esas serían las 3 cosas, ¿no?, que podría aportar. Exacto. Y bueno, tal como pregunta Yarel, ¿es recomendable la certificación? Sí, absolutamente. Cualquier certificación hoy en día es buena independiente de su categoría. Aún así, OSCP es una de las mejores a nivel mundial. Quiere decir de que con ese cartoncito, con ese diploma que te van a dar y con ese numerito, tú te puedes ir a parar a cualquier parte del mundo y decir, yo estoy respaldado. Así es. Aquí les estoy mostrando en pantalla una página web que se llama Done Vulnerable Web Application, que es una de las mejores para poder iniciarse. Tiene diferentes niveles, levantas este script en una máquina Windows y y tiene diferentes tipos de niveles para ir practicando. Después, otra de las buenas que tenemos es Hack the Box.
¿Ya? Y bueno, aquí hay millones. Si quieren iniciar estas dos, yo diría que son las mejores. No voy a decir que son las menos estresantes porque no es cierto. Son las mejores porque te pueden guiar. Te pueden guiar y en internet puedes encontrar bastante material para puedes encontrar bastante material para lograr cada una de estas para lograr cada uno de los niveles de estas dos aplicaciones. Muy interesante, muy entretenido, porque realmente te van a poner a prueba, porque esto básicamente tú te metes y es un servidor en la web, ¿ya? Que vas a vulnerar. Entonces eso es algo que nuevamente, única y exclusivamente, ustedes van a tener el control de esto, de cuánto van a poder, hasta dónde van a poder llegar. O sea, son muchas aristas, como les digo. ¿Por dónde empezar en el mundo del hacking? Partamos nuevamente siendo sinceros con uno mismo. Más allá que eso no podría decir, no, dedícate a SQL Injection, que es entretenido y vas a poder hacer miles de cosas. Pero si no tienes idea de SQL, pierdes sentido. Hace un tiempo atrás que les comentaba a los muchachos de la comunidad, tomé una certificación con la gente de TPH, justamente de México, que es la certificación de Hacking and Pentest. Muy entretenida, muy genial. La prueba era un capture the flag en diferentes niveles. Lamentablemente no saqué la puntuación máxima, me faltaron 5 puntos porque no pude romper una inyección SQL, a lo cual quedé muy frustrado porque era una tontera básica. Nuevamente, como dijo Abraham, hay que tener una tolerancia a la frustración tan grande. Porque ya, perfecto, mi conocimiento en base de datos es moderado a bueno, me dedico a esto. Pero que se me haya ido una tontera por tratar de buscar algo más allá que estaba realmente más acá, me pasó la cuenta y no tuve la puntuación máxima, no porque haya querido tener la puntuación máxima, simplemente porque el ejercicio era romper una inyección SQL y el comando que había que meter era un comando básico. Pero como ya estaba dentro de los niveles y era una de las últimas preguntas y era algo tan encima, era tan grande mi entusiasmo por querer terminar y resolver todos los acertijos que no podía ser algo sencillo. Tenía que inventar una estructura así tremendamente gigante y que no era. Y que no era. Por eso en el webinar anterior de la semana antepasada yo les decía, manténganlo simple. Hay un concepto que se llama KISS, el KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo sencillo. Y a veces es así. De repente te vas a enfrentar con un servidor que es impenetrable, pero te diste cuenta que a lo mejor le habían cambiado el puerto al Telnet y el Telnet, en vez de ser el 23, terminó siendo el 54.223. Y va a seguir siendo Telnet y va a seguir siendo un protocolo de texto plano y el cual le puedes hacer un ataque de fuerza bruta, te va a responder, puedes hacer otro tipo de cosas y puedes hacer otro tipo de ataques. Y si es una versión vulnerable de Telnet, más fácil todavía, aunque sea una fortaleza. Todas las fortalezas deben tener una salida de las cloacas. Y si te tienes que meter a las cloacas, ¿qué tipo de hacker quieres ser? Edwin Tepe
Para iniciar, ¿es recomendable la CEH? Inicias lo básico. CEH no es básica. No es básico, ¿eh? No es básica, para nada, porque te pasan por servidores Windows, te pasan por servidores Linux, CentOS Debian, en base a Red Hat y base a Debian, te pasan por Android, te pasan por distintos tipos de aplicaciones, te pasan por todo el protocolo TCP/IP. Es una cantidad de información descomunal, maravillosa, entretenida, deliciosa, todo lo que quieras. Pero si estás iniciando, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Ándate por lo sencillo, ándate ándate un poco más tranquilo. Yo creo que ahí, René, de lo que pregunta Edwin, para iniciar en este mundo de hacking, en lo personal recomiendo las currículas del CCNA de Cisco. Son muy buenas para iniciar porque ves todo. No nada más ver las cuestiones de software, sino lo que comentamos ahorita, todo lo que involucra la seguridad informática. Es algo muy bueno y es esencial comprender eso, porque eso sí es lo básico que debes de entender. Aunque no ves programación, pero partiendo de esa base, puedes ir entendiendo o más adelante ir entendiendo otras cosas como lo que comentabas ahorita de lo que es el método de captura la bandera, ¿no? Que muchos pues quizás no lo entiendan, les resulta difícil de entender, pero cuando entiendan lo que son las banderas del modelo TCP/IP o de las banderas que manejan los paquetes en la capa 4 del modelo OSI, pues ahora sí ya que resulta mucho más sencillo, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué Telnet sigue siendo pues Telnet, ¿no? Básicamente un protocolo de texto plano que es completamente vulnerable, así como cualquier otro sistema, por más seguro que exista, que no existe un sistema 100% seguro, todo es vulnerable, todo. Entonces, CEH, yo creo que eso es algo muy avanzado. Si vas a iniciar, para nada, yo tampoco recomiendo iniciar con el CEH. Es mejor el CCNA, ir viendo tutoriales de Python, de Bash, Bash o de Zebra, cualquier que utilices. Indispensable manejar Linux, no a nivel experto, sino que entender lo básico, ¿no? Pero sí creo yo que es algo muy indispensable, ¿no? Un requisito indispensable. Exacto. Y nuevamente, sé sincero contigo mismo antes de decir yo soy experto en todo, quiero saberlo todo. Sí, eventualmente vas a ir escalando, pero es como la pirámide de Maslow. Hagamos primero una base grande, gigante, fortalezcamos esa base y vamos por escalones más arriba. No agarremos y vamos con todo, no invertamos la pirámide, dejemos la base abajo, no pongamos el eje abajo. Eso es la mejor recomendación que te podríamos dar. Aquí Edwin y meta explotable. Sí, perfecto. Esa es otra de las máquinas meta explotables posibles para poder emprender, tal como les comentaba recién, como el DBWA y Hack the Box. Esto es básicamente lo mismo, solo que creado por otra gente con otro tipo de niveles, otro tipo de funcionalidades. Y nuevamente, ser honestos con uno mismo, decir con qué me llevo mejor en la informática y empezar por ahí. Que quieres aprender a hacer defacement en páginas web. Perfecto, ningún problema. No quiere decir de que no lo puedes hacer. Parte de una base, pero sé concreto en lo que quieres llegar y paso a paso nuevamente hasta llegar a un nivel donde puedes decir, ahora voy a dar un pasito más adelante. Entonces, eso es básicamente. Veamos, tengo, pero es la CEH de Foundation. La Foundation CEH, sí, hay otros niveles aquí. Edwin Tepe ahí puso. Y Vanessa, claro, le responde CEH es la certificación. Certified Ethical Hacking es una certificación y actualmente está en la versión número 10, que para iniciar no te la recomiendo.
¿ya? Para el que quiera ir con una de las Easy Council. Council Ethical. Si preguntas por las más básicas de Easy Council, claro, o sea, esa es la Foundation, por supuesto, pero debes tomar en cuenta de que aparte de las de Easy Council, aparte de las de Foundation, existe otra gama de certificaciones, ¿ya? De las cuales tenemos diferentes certificaciones en Easy Council, porque hay unas orientadas que son directamente orientadas a forense, otras a networking, otras... Y nuevamente, ¿qué es lo que quieres? El CEH agarra todas estas, hace una tremenda amalgama y te las arroja a la cabeza y tienes que aprobar. No es sencillo, es maravillosa, es lo único que te puedo decir. Es maravillosa. De hecho, muchas personas, René, nada más un comentario. Muchas personas cuando iniciamos en este mundo de la ciberseguridad o seguridad informática, estamos así como que tenemos una maraña, ¿no?, de conocimientos. No sabemos definir específicamente, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me apasiona. Y nos resulta demasiado trabajo definir eso, encontrar qué es lo que me apasiona. Porque me podrá gustar mucho la programación, pero no es mi fuerte, no es lo que me apasiona. ¿Cómo discernir entonces entre qué es lo que te gusta a qué es lo que te apasiona en realidad? Bueno, un buen amigo hace poco me decía, lo que te apasiona es muy sencillo, me dice. Aquello que le puedes dedicar horas, y por más horas en el día que tú le dediques, no sientes como ese cansancio. Puedes estar así como si nada. En ese entonces yo le comentaba a él alguna situación, es que a mí me gusta, le digo, la programación me gusta, me parece muy estresante y todo, pero me gusta. Pero me dice, entonces no te apasiona. Y yo confundía esos términos. Y digo, no, es que me gusta, puedo durar horas y todo. Sí, me dice, pero a ti no te apasiona eso, te gusta nada más, punto, ¿no? Como un hobby. Pero aquello, me dice, que le dedicas, fíjate, me comentaba él, me hacía la observación. Yo lo que hacía con la programación buscaba resolver problemas, por eso comentaba ahorita la cuestión forense, ¿no? Que básicamente es eso, el recuento de daños. Encontrar la solución, eso a mí caramba, es como que puedo durar 10, 15 horas, 18 horas, es lo que más he durado en un solo día dedicado a eso y como si nada. Es decir, así como si hubiera sido, como si recién me hubiera sentado en la silla, ¿verdad? Eso es muy importante definirlo, encontrar aquello que te apasiona. ¿De qué manera? Pues encontrando aquello que tú le puedes dedicar horas y horas y horas, y lejos de cansarte, que te da mayor energía, que le encuentras el modo, que le encuentras el gusto a eso, que puedes estar ahí ideando cosas, de decir, mira, es que aquí se puede hacer esto, a lo mejor esto otro, estaría bueno aprender esto, etcétera. Cosas que te ayudan a complementar, ¿no? Todos los que empezamos por el camino de hacking, pues un servidor que hace un poquito más de 20 años que inició con esto, pues era difícil, ¿no? No tanto por el acceso a la información, que ahorita es una maravilla, lo del internet y todo eso. Era uno que se iba enfocando así en diversas cosas hasta que das, lo que comentaba René, el ejemplo de la pirámide. Empiezas de la base, tienes una base con todos los conocimientos y de ahí vas definiendo qué es lo que te gusta y nada más una sola cosa es la que te puede apasionar. Quería comentar eso nada más. Sí, así que eso, nuevamente, es un mundo tremendamente apasionante, como frustrante. Porque, tal como decías, o sea, lamentablemente enfocarse solamente en un área es muy difícil, no imposible, pero si te quieres dedicar a esto, nuevamente, o sea, vas a encontrar las típicas propuestas de trabajo, te solicitan tener conocimiento, o sea, sales de la universidad con 25, 28 años, por dar un rango,
pero vas a tu primer trabajo, presentas tu currículum y te están pidiendo 35 de experiencia. Es imposible, nuevamente. Hay que bajar un poco. Hay que saber enfocarse un poco en ese tema. Si tú eres bueno en algo, sácale provecho, potenciate en eso y empieza a complementarlo. Pero empieza a complementarlo con el jardín de al lado. No lo empieces a complementar con la casa que está a 20.000 kilómetros de tu hogar, porque no sabes si vas a poder revisar esa casa que está a 20.000 kilómetros de tu hogar, no sabes si la vas a poder mantener. Pero sí sabes o vas a tener mayor posibilidad de que si tienes si tienes una fortaleza que la manejas, simplemente levantar la mano, pasar la valla y traerte el conocimiento, no irse más allá. Exacto. Perfecto. Y la última pregunta, que es de Sergio Naude, la certificación GHOST de la compañía White Suite Hacking. ¿Es una buena certificación para empezar o cuál me recomiendan como primera certificación de pentester? Personalmente no conozco esa certificación. Yo tampoco, no me suena. Porque nuevamente aquí hay que detenerse un poco. Por ejemplo, acá en Chile tenemos varias academias de ciberseguridad. Una de las mejores es Global Secure, ¿ya? Que ellos imparten el GSIA, por ejemplo, que es el Global Secure Security Intrusion Auditor, el GPTT, que es el Penetration Pentester, y otras certificaciones, pero esas son certificaciones de academias que no necesariamente pueden ser multinacionales. Así como yo les comentaba, la gente de TPX, yo llegué a la gente de TPX, la gente de TPX es de México. Yo llegué a ellos a través de una invitación que llegó para hacer esta certificación, porque ellos se presentaron iban a presentar en la 8.8 en la conferencia 8.8 de acá de Chile. También tomé, por ejemplo, el diplomado de seguridad defensiva con la gente de Dragon Yard, que es gente de Colombia, que ellos son los que tienen la comunidad de hacking más grande y activa de habla hispana. O sea, no puedo decir absolutamente nada sobre Jaime y Jacobo porque me volaron la cabeza con lo que me enseñaron en ese diplomado. O sea, automáticamente se fueron a las nubes con lo que entregaron. Si bien no era muy lejano a lo que yo ya sabía, me dedicaba, etc. Nuevamente, tienes que, en el caso de la certificación GHOST, tienes que revisar cuál es tal vez puedo sonar un poco despectivo con lo que voy a decir aquí, pero muchas academias te ofrecen mucho conocimiento, pero tienes que también revisar el currículum de quien lo entrega. ¿Ya? Porque nuevamente, hay mucha información en Internet, hay mucha información, hay muchas academias, pero no debieses tomar un curso de una academia que no tiene currículum, por ejemplo. Porque yo te podría decir, aventúrate tal vez con alguna certificación de Dragon Yard, porque Dragon Yard tiene más de 20 años en el mercado. A la gente de Dragon Yard yo la conozco o lo sigo por lo menos, desde que existía Backtrack, que es el predecesor de Kali. Y ellos ya eran maestros en el ámbito. O sea, si quieres algo, dedícate a ello. A la compañía White Suite Hacking, siendo súper honesto, no sé de qué país eres, Sergio. No la conozco, y por eso mismo no te puedo decir, no, es mala esa certificación. Al contrario, lo único que te puedo decir, agarra el temario, revisa cuáles son las enseñanzas que te van a entregar, quiénes son quiénes son los que dictan esta certificación, y ahí vas a tener que aplicar un poquitito la técnica de OSINT,
que sería buscar la información de ciertas personas y ciertas compañías, y ahí ya estás hackeando o estás aplicando técnicas de hacking, y de buscar la información que complemente o respalde la potencia de esta certificación. Eso es lo único que te podría comentar. O sea, porque a lo mejor es tal vez puede ser una academia, tal vez puede ser una academia joven, pero claro, yo soy de Chile y tal vez es una academia local que a lo mejor Wide tiene un buen... O sea, Abraham, ¿cuánta gente son allá en México? ¿En todo el país? Sí. Uy, no sé, perdón, debo preguntar, ¿especialistas en ciberseguridad o...? No, población total en México. La población, uy, no lo sé, 90 millones, yo creo, más o menos. Perfecto, nosotros acá en Chile somos 18. Entonces, ¿a qué es lo que voy? El mercado nuestro es infinitamente mucho más chico que el de ustedes, y aparte que como ustedes tienen la distribución de estados, como el estado de Monterrey, etcétera, y tienen diferentes tipos de concepciones en el mismo manejo del estado, tal vez estas academias locales son mucho más conocidas localmente o dentro de su propio país. Y hay muchas que no salen de eso, no porque sean mejores o peores, simplemente porque se dedican y su aspecto de especialización es dedicado única y exclusivamente al Estado. No sé si me logro explicar. Aquí Sergio nos dice, es de México, gracias por los comentarios y tiempo. Nuevamente, Sergio, sería bueno que pudieras hacer una recolección de información de ellos para saber cuál es el respaldo técnico que están entregando con esto. No te puedo decir, oye, sí, es bueno o es malo. Personalmente no la conocía, es primera vez que escucho ese tipo de certificación y es primera vez que escucho a Wide Hacking. Entonces, nuevamente, la tarea de cada uno está justamente en decir, voy a invertir esto, porque tú vas a invertir una X cantidad de dinero en sacar una certificación. Y esa certificación, necesariamente, tú tienes que investigar cuál es... ¿cómo vas a invertir esto? O sea, es necesario que hagas esa investigación. Nuevamente, aquí en Chile, como detalle al margen, muchas universidades e institutos sacaron su carrera de ingeniero en ciberseguridad, con profesores que no tienen, o muchas de estos institutos había profesores que no tenían currículum, que eran ingenieros. No dudo de que ellos sean buenos o de que puedan entregar de buena manera el material, pero es muy diferente un auditor o consultor de ciberseguridad en el papel a un consultor o auditor de ciberseguridad en el campo. Ahí te vas a encontrar con una diferencia gigante, porque teoría, aquí podemos estar todo un día conversando de teoría y quién es mejor o peor en la teoría, pero detrás del teclado, la pantalla y la terminal es donde van a llegar cada uno con las herramientas. Es lo único que te puedo decir. Y para eso, necesariamente, ponte a practicar. Sí, vaya que sí. Así que eso, muchachos. Abraham, un gusto. Muchísimas gracias por tu participación. Por favor, si tienes algunas palabras al cierre. Claro que sí, nada más. El gusto fue todo mío, René. Estamos a la orden en el grupo de Telegram, de WhatsApp. Me pueden encontrar como de Carnage o KRNAG o simplemente con mi nombre. No recuerdo si le quité el nickname o qué. Estoy a la orden para cualquier cosa, por favor, cualquier duda. No hay preguntas tontas. Si les llega a dar vergüenza preguntar algo, en realidad no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan, ¿verdad? Estamos
a la mejor disposición para ayudar desde un servidor, desde René, cualquiera de los compañeros. Cualquier pregunta que tengan, adelante, con el mejor de los gustos, pues estamos para apoyar. Quiero nada más concluir con algo de creo que todos deberíamos hacer algo que nos invitó a René en varias ocasiones durante este webinar. Descubrir eso que nos apasiona. Créanme que esto es muy importante, muchachos, descubrir qué es lo que te apasiona y enfócate en ello. El mundo de la seguridad informática es muy bonito, es muy amplio y es muy interesante conocerlo. Es un profundo mar de conocimientos que parece que nunca va a tener fin. Y más ahora con la nueva era digital, con la nueva sociedad de conocimiento que está permeando. Si a ustedes les interesa esto, pues adelante. Si ocupan orientación, adelante, pregunten. No se queden con la duda. Insisto, estamos en la mejor disposición para ayudarlos. Quiero agradecerles nada más, ya para terminar, el tiempo que han estado prestando en esta transmisión. Y pues también una dispensa, ¿no? Porque ahorita John me comentó, la verdad es que hace poco estuve haciendo un poco de ejercicio, por eso me ven algo desarreglado aquí. No, pero sí, cuidado. Yo con el mejor de los gustos, cuando se los ofrezca, aquí estoy a la orden. Créame, estoy en la mejor disposición de apoyar. Y pues nada más, que cabe decir que un abrazo muy fraterno y un abrazo covídico, decimos por acá. Perfecto. Gracias por tus palabras, Abraham. Y bueno, nuevamente los dejamos invitados a meterse a redhathacking.com, a pinchar y buscar la comunidad de Hacking Red Hat en Facebook y bueno, el Telegram, que lo vamos a dejar acá abajo en la descripción del video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar, que lo vamos a estar informando a través de nuestros canales. Y de esperar y les haya gustado esta conversación. Muchísimas gracias, estimado, y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Buenas noches por allá. Hasta luego. Chao.